Sí, salve María. Salve María, ¿y esta elegancia? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna celebración hoy? Claro, hoy es el día de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Hay que comer pavo, celebrar, reunirnos en familia. Hermano Sebastián, eso es evangélico, eso es protestante. No, de verdad. Pues yo tengo entendido que sí. ¿Y no se puede celebrar entonces? Mire, yo no sé si un católico puede celebrarlo. No, pero ¿usted no sabe o No, usted no está sé. seguro? No sé, yo preguntaría a alguien. Mire, yo conozco un amigo que nos puede explicar si un católico puede o no puede celebrar el Thanksgiving. ¿Sabe quién es? No. Acompáñeme y se lo presento. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico en español que grabamos desde los estudios de los Heraldos del Evangelio de El Salvador, pero el día de hoy desde un lugar diferente, como habrán visto, con la mesa ya preparada para celebrar Acción de Gracias. Es un tema que nos han pedido muchísimo. Llegan muchas preguntas a veces en los diferentes programas, solicitudes de que toquemos temas variados, y esto es un tema que nos han pedido bastante porque mucha gente que nos acompaña, que nos sigue en nuestros programas, vive en los Estados Unidos o en Canadá. Gente que por circunstancias de la vida pues le ha tocado ir a vivir a estos países. Ellos se van adaptando a la cultura de los países a los que van llegando, pero siempre queda esa duda de que si es algo que un católico debe celebrar o no debe celebrar. Entonces, como nosotros no sabíamos nada del tema, con el hermano Juan Andrés, a quien saludos, a María, hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Sebastián, salve María a todos. Y entonces, como no sabíamos nada del tema, dijimos, vamos a buscar a alguien experto, no en comer pavo ni en esas cosas, sino en estos temas de costumbres más norteamericanas. Y hemos venido aquí a Guatemala, donde se encuentra nuestro querido padre Ryan Murphy, a quien saludamos nuevamente. Salve María, padre. Salve María, alegría estar otra vez con ustedes, casi celebrando el Día de Acción de Gracias, ¿no? Thanksgiving, como se dice en inglés. Padre, usted ya nos ha acompañado en otros programas, le agradecemos por recibirnos aquí en su casa. Para nosotros siempre es una alegría venir acá y compartir con usted. Y bueno, hemos querido, como le explicaba al inicio, tocar este tema para sacar esas dudas que la gente tiene al respecto pues, del Día de Acción de Gracias. Yo creo que primero lo primero, padre. ¿Cuál es el origen real de la celebración de Acción de Gracias tanto en los Estados Unidos como en Canadá? Porque entiendo que son diferentes, ¿no? los orígenes. Entonces, el Thanksgiving, vamos a decir, como un feriado civil, como algo que se celebra en cuanto nación en los Estados Unidos, esa se remonta desde el 1621, el famoso fiesta que hicieron en Plymouth, Massachusetts, con los peregrinos puritanos que vinieron de Inglaterra, porque ellos vieron Inglaterra muy radical, muy católico. Ya eran anglicanos esos dos en Inglaterra, pero esos puritanos salieron de allá y fueron justamente a los Estados Unidos para procurar algo que sea más puro. Entonces ellos eran calvinistas, etc. Entonces ahí que fue, si usted va a procurar en Wikipedia, va a procurar en otras páginas así, se va a decir eso, que el primer Thanksgiving fue con los pueblos indígenas de esa región, con esos peregrinos que llegaron. Y posteriormente hubo una proclamación por el George Washington en el año 1689, que hizo una proclamación de Acción de Gracias, agradeciendo la divina providencia y la cosecha. Porque es una cosecha que vamos a ver que hay fechas diferentes, tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Y después Abraham Lincoln hizo como un feriado nacional propiamente en el año 1863. Okay. Entonces, una vez que se trata de, sobre todo, acción de gracias por la cosecha del año, Canadá, de donde yo soy, una vez que estás más al norte, se celebra en el inicio de octubre
en cuanto en los Estados Unidos se celebra los finales, en el último jueves de noviembre. Entonces, por eso son las fechas diferentes. Y por lo menos en Canadá, a partir de esa fecha de Thanksgiving, se cierra casi todo lo que se dice de parques nacionales, etcétera, porque ya empieza a llegar el invierno y todo eso. Entonces, marca mucho también para todos como que el cierre del año, vamos a decir, de salidas, paseos y todo eso, que unos empiezan con primavera y verano, se cierra más o menos con Thanksgiving, con el Día de Acción de Gracias. Ahora, padre, y en los Estados Unidos, en Canadá, digamos, lo que uno escucha, yo nunca lo celebré, en realidad no tuve la oportunidad de vivir en esos países, pero lo que uno ve o lee es que las familias pues se encuentran, se reúnen, incluso es un día en el que, digamos, se reconcilian algunos hermanos que estén peleados. Entonces, como que algunos frutos positivos tiene también, mismo, aunque usted ya nos ha explicado que el origen no es enteramente católico, sino que es protestante, ¿no? Puritano, sí. Que los que vinieron de Inglaterra hicieron la comida ahí con los indios, indígenas. Y después, bueno, fue una celebración civil prácticamente, no tiene esa connotación tan religiosa, ¿no? Sí. Entonces, mismo así, pues hay como que una especie de gracia que viene en ese día, por la cual pues la gente como que trata de estar unida. Existe un fenómeno que me corregiste, los anglosajones o americanos que están asistiendo a eso, pero yo estoy viviendo aquí en Guatemala ya hace 6 años y medio. Lo viví otros años, 11 años en Brasil, etc. Y se nota en los lugares latinoamericanos hay reuniones familiares todo el fin de semana, claro. Sino todos los días. O sea, toda la familia se reúne para una comida y se hacen... Mientras, por lo menos por la experiencia que yo tengo, etc., en Canadá, no se reúnen tanto. Se reúnen para los cumpleaños, para Navidad, por aniversario de, los abuelos se cumplen sus 50 años de aniversario, etc. Pero no hay muchas otras fechas que se reúnen tantas las familias. Entonces, como Thanksgiving es esa fecha en que se reúnen las familias fuera de un cumpleaños, un aniversario, lo que sea, que es para compartir, es para comer, es para estar juntos, es para convivir, reconciliar, como se dijo, puede ser también. Sí. O sea, es algo muy familiar directamente. Sí. Y también tiene esa connotación mucho de que Navidad entró, es una pena, mucho del lado comercial. Regalos, entonces las visitas muchas veces vienen acompañadas con regalos y todo eso, y fuimos invitados a visitar en regalos, vamos para tal lugar, vamos a recibir regalos, etc. Tiene muchas connotaciones, mientras la Acción de Gracias es apenas un convivio familiar. Okay. Obviamente hay la comida, pero no está como que vamos allá porque tenemos que llevar a... Mis cumpleaños es así. Vamos para cumpleaños. Algunos van para cumpleaños solo para comer pastel. Otros van para cumpleaños, tienen que llevar un regalo. Y en Thanksgiving no tiene esa connotación de que uno siente como ese deber de llevar algo en cuanto un bien material para los otros. Es un día más para... como debe ser, acción de gracia, agradecer a Dios por los beneficios recibidos al año, porque hoy en día no tenemos tanta, nos sentimos tanto en el pie la cosecha, etc. Claro, eso conversamos con mi hermano Juan Andrés, o sea, mucha gente celebra el Thanksgiving mismo en estos países. Estas latitudes. Pues por influencia norteamericana. Recordemos lo que fue Francia en el inicio del siglo XX, en el siglo XIX, que era el centro del mundo, era la influencia de las modas, de la forma de pensar, de la forma de vivir para el mundo, pasó a ser Estados Unidos a mediados del siglo XX, a finales del siglo XX, hasta ahora, y muchas influencias de ellos pues las hemos adoptado en estos lugares. Entonces mucha gente celebra el Thanksgiving, no sabe ni por qué se celebra, y en su vida cosechó algo o agarró una verdura, un vegetal, pero mismo así lo celebran. Entonces, claro, no se tiene ese conocimiento de lo que es la cosecha en sí, pero igual pues la gente lo aprovecha y lo hace. Ahora, padre, para que pasemos quizá a un tema ya que puede ser más apropiado, más interesante para los católicos. ¿Cómo fue que la Iglesia Católica
adoptó esto o enfrentó esta celebración civil protestante y como que la bautizó, para llamarlo de una forma, o Cristianizó. La cristianizó, sí, la cristianizó. E incluso creo que hasta en los días de hoy hay una liturgia propia, una misa propia para el día de Thanksgiving. Sí, es una misa votiva, entonces Sí. no es una fiesta, es algo obligatorio que la misa de ese día, sea en Canadá o en los Estados Unidos, tiene que ser Día de Acción de Gracias. Es tanto las lecturas como las propias oraciones de la misa son facultativas. Pero obviamente la iglesia, y leyendo un poco todo eso, uno ve que, de hecho, una vez que tiene sus orígenes, vamos a hablar sobre los orígenes católicos bien interesantes. Ah, qué bueno. ¿No? Pero una vez que sus orígenes con los peregrinos que llegaron, etcétera, y compartieron con los indígenas, y tiene mucha esa connotación protestante, obviamente, tanto los católicos de los Estados Unidos como los católicos franceses de Canadá, que eran con cierto recelo de que vamos a incorporar eso, ¿será que eso nos va a quitar de las fiestas litúrgicas que ya tenemos nosotros? No es que Thanksgiving tampoco no choco con ninguna fiesta, no choco con la Inmaculada Concepción, no choco con Navidad, pero como que será que eso va a desviar a la gente. Entonces, poco a poco la iglesia como viendo cómo podemos hacer. Primera cosa, acción de gracias es sumamente católica. Exactamente. Si no estamos hablando de un tema que sea pagano totalmente y que vamos a ver cómo podemos adaptar eso para transformar eso en algo que sea católica. Dar gracias es algo que es una obligación nuestra. Sabemos que el centro de la vida cristiana es la Eucaristía, que en griego significa acción de gracias. Y por lo tanto, y la Santa Misa es la acción de gracias más perfecta que hay. Entonces la iglesia con mucha sabiduría y también muy orgánico. Sin imponer nada. Sí, tal diócesis, tal otra diócesis, como tanta cosa, por la piedad popular. Fue que vamos a incorporar eso, pero obviamente poniendo esta clave católica de acción de gracias, principalmente en la Eucaristía. Qué bonito. Entonces, hacemos acción de gracias con una Santa Misa que la gente viene para dar gracias por los beneficios recibidos en el año, por las gracias recibidas, por la cosecha, lo que sea. Entonces, como que poco a poco la iglesia fue como que adoptando eso. Y lo interesante es que fue más o menos más universalmente en América del Norte, fue aceptando eso, fue en los inicios del siglo XX. Entonces, no es algo más reciente, no hace 50 años para acá, 40 años para acá, sino ya en el inicio del siglo XX ya empezaron como la iglesia, inclusive en la parte francesa de Canadá, que tiene su cultura muy marcada, etcétera, francesa, etcétera, también como que asimilaron eso. Y muchos obispos, inclusive, dieron apoyo, etcétera. Y en el año de el Pío XII, o sea, el Papa en 1951, para los obispos norteamericanos, él reconoció la importancia cultural del Día de Acción de Gracias, elogiándolo como, ahí son las palabras de él, un día que recuerda a todos los hombres el deber de dar gracias al Creador por los frutos de la tierra y las bendiciones del año. Y obviamente nosotros vemos que lo auge de eso es la Eucaristía, ¿no? Hay un hombre muy conocido en las regiones de América del Norte, etc., Fulton Sheen, que él decía algo interesante para dar también otro aspecto de acción de gracias. Él decía, mientras otros dan gracias por lo visible, los frutos de la cosecha, lo que recibí en el año, etc., nosotros los católicos damos gracias por lo invisible. Qué interesante. La gracia de Dios, la esperanza de la salvación y el misterio de la Eucaristía. Qué interesante. Qué bárbaro. Es que de hecho es el mejor regalo que nosotros podemos recibir. O sea, recibimos la verdad que tantos regalos de Dios. Primero la existencia, el ser, bueno, la familia, tantas cosas. Pero agradecer el bautismo, el ser hijos de la iglesia, agradecer la Eucaristía, un Dios que se hace comida para nosotros.
O sea, es interesante ese punto porque justamente acción de gracias para la mayoría de la gente tiene que ver con comida. Y para nosotros igual. Nuestro Señor Jesucristo que se hizo comida, hizo alimento para nosotros, manjar para nosotros, que nos sostiene. Eso que en el Evangelio de San Juan que decía, ¿no? que debemos comer su carne, beber su sangre para que podamos ser salvos. Tener la vida eterna. Claro. Pues Santa Teresita creo que decía que todo es gracia, ¿no? Y bueno, gracia es dar de gratis, ¿no? Y cuando uno recibe, ¿qué tiene que hacer? Agradecer. Entonces, si todo es gracia, podríamos también decir, todo tendría que ser agradecimiento. Claro. Sí, todo lo que nosotros recibimos, la vida, salud, en el nivel natural, corporal, como mucho más en el nivel espiritual, la filiación adoptiva por el santo bautismo, todos los otros beneficios que recibimos por los otros sacramentos, todos recibimos de forma gratis. Ahora, Padre, muy interesante eso que están entrando, es una especie de puerta que nos hace entrar a un tema muy interesante que es la virtud de la gratitud en nuestro día a día. Bueno, ya ustedes están comentando de nuestra gratitud hacia Dios, que cualquier cosa buena que nosotros recibimos viene de Dios, o sea, no nos podemos olvidar de eso. Perdón que le interrumpa, también las cosas malas las tendríamos que agradecer. Que para nosotros parecen malas, pero en realidad son buenas. Si Dios las permite, son para nuestro bien. Entonces, no me acuerdo qué santo, San Cayetano de Thiene, ¿no? Ajá. El fundador de los teatinos, esta orden religiosa mendicante, que ellos no podían acumular nada. Ellos mendigaban, utilizaban lo que necesitaban para subsistir en el día a día y lo que les sobraba al final de la noche lo tiraban por la ventana. Las limosnas, la comida, y claro, afuera de los... Habían otros religiosos esperando. Pero ellos, cuando les pasaba algo malo, aparentemente malo, ellos cantaban el Magnificat, agradeciendo de que Dios les había mandado ese aparente mal, que en realidad era un bien para ellos. Pero bueno, perdón, todo debemos agradecerlo, ¿no? Y Padre, en los días de hoy, especialmente los jóvenes, ¿no? También lo conversábamos antes del programa, muchos jóvenes, por una deformación, una falta de formación, ellos piensan que todo lo que reciben de Dios, de sus padres, de sus profesores, de la vida, por así decirlo, lo reciben porque son ellos y se lo merecen. Entonces, no tienen esa costumbre de pensar, no, esto viene de Dios, viene de mis padres, viene de un esfuerzo, y no agradecen. Y inclusive, bueno, usted creo que tiene una explicación muy interesante de Santo Tomás sobre el tema de la gratitud. Incluso a veces, cuando un joven recibe muchos dones de sus padres o de alguien que le hace un bien, termina como que hasta odiándolo. Termina como que no solo no agradeciendo, sino que, en fin, rechazando y tratando mal a la persona que le hace esos bienes. Que fue lo que sufrió nuestro Señor también, ¿no? Sí, exactamente. Si usted me permite contar un hecho para subrayar lo que usted está diciendo, claro. Una persona me contó que hizo un viaje por caridad, así, con unos jóvenes, y los llevó a pasear a un país. Y bueno, lo mínimo, ¿no? Al terminar el viaje, sabe que solo uno de los jóvenes se acercó a agradecerle. Los demás lo daban por sentado, como que sí. Bueno, con nuestro Señor pasó eso. Es algo mucho más en las generaciones actuales, pero desde esos tiempos nuestro Señor pasó eso, ¿no? Con los 10 leprosos que pidieron la cura, tenían fe, fueron curados, pero los 9 fueron para hacer lo que nuestro Señor mandó, a presentarse al sacerdote, etc. Y solo un, que era extranjero, volvió para agradecer. Qué impresionante. Y nuestro Señor siente la tristeza en la voz de nuestro Señor. ¿Dónde están los otros 9? Solo llegó uno para agradecer. O sea, nuestro Señor, Dios siente cuando somos gratos y cuando somos ingratos. Claro, y podríamos decir incluso que el pecado, cuando cometemos un pecado, es el mayor acto de ingratitud a Dios. Sí. Después de todo lo que Él nos ha dado, que Él se dio por nosotros, se encarnó. O sea, Él, estando en el cielo, tranquilo, en la presencia de Dios Padre, se reviste con nuestra carne, pasa por todos los sufrimientos que el ser humano puede pasar, los sufrimientos más atroces que nadie más en el mundo ha pasado, muere por nosotros,
da hasta su última gota de sangre para redimirnos. ¿Y cómo le agradecemos nosotros con el pecado? O sea, en el fondo es decirle a nuestro Señor cuando pecamos, viéndolo en la cruz, no me interesa lo que estás haciendo. Exactamente. Igual sigo haciendo mi vida, no, o sea, es fuerte. Si toma la carne de ese Señor caído después de la flagelación y decir, no, que para mí fuerte. eso no me interesa nada. Y Se lo echar tiran carne. en la cara. Sí. Esa es ingratitud. Bueno, es tan fuerte la ingratitud que él quiso sufrir la ingratitud. Sí. O sea, digamos, hizo parte de la pasión esa ingratitud, ¿no? Y no fue de los penas más fáciles para él. O sea, obviamente cuando uno se queda con la pasión de nuestro Señor, se queda muy visible de sangre, se quedan muy visibles heridas físicas. Pero sentir la ingratitud de la gente ciertamente fue de los peores sufrimientos que él sintió. Hay revelaciones que dicen que una de las mayores pruebas de nuestro Señor, tanto en el huerto de los olivos cuanto en la cruz, era justamente ver el futuro de la humanidad y como que por una tentación, no sé, es difícil de entender como un Dios, claro, en su lado humano fue tentado, como que el demonio le metía en la cabeza a nuestro Señor o le trataba de desanimar diciendo, toda esa sangre que estás derramando en el futuro va a ser despreciada y va a ser pisoteada. El ¿para qué sirve mi ¿Para sangre? qué ¿No? sirve? El ¿qué utilitas? En sangre mía, exactamente. ¿Qué utilidad hay en esta sangre que estoy derramando? Con esta humanidad que tantos pecados va a cometer hasta el fin del mundo. Pero mismo así nuestro Señor pues se dio por entero y bueno, de nuestra parte la mejor forma de agradecerles es no ofenderlo más. Exactamente, y por eso mucho más es necesario para nosotros estar siempre dando gracias Qué bárbaro. para hacer, no solamente por los beneficios que nosotros hemos recibido, sino también reparación de tanta ingratitud, ¿no? No es una de las cosas cuando uno hace las devociones del primer sábado del mes y el primer viernes, etcétera, es también reparación de las ingratitudes, ¿no? Exactamente. Porque Dios que hizo tanto para la humanidad, tanto para los pecadores y tampoco he recibido algún tipo de ¿no? agradecimiento de parte de ellos. Padre, hermano Juan Andrés, está muy interesante lo que hemos estado conversando. Ahorita vamos a hacer la pausa, una pausa comercial, y regresando continuamos con este tema creo que estamos centrando más en el tema de la gratitud de nosotros como católicos y para que aprovechemos bien justamente la celebración del Día de Acción de Gracias y le demos gracias a Dios por estos beneficios que nos da en nuestra vida en el día a día. Así que no se despeguen, ya regresamos. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, hoy desde Guatemala con nuestro queridísimo padre Ryan Murphy. Estamos hablando sobre el Día de Acción de Gracias, el verdadero sentido que le debemos dar los católicos a esta celebración. El padre nos está explicando que sí podemos celebrarlo como católicos, incluso nos decía que hay una misa votiva que se celebra en los Estados Unidos, en Canadá, para este día. Y estábamos hablando al final de un tema muy interesante que se fue presentando aquí en la conversación, que era el tema de la gratitud. Decía nuestro inspirador, ¿no? El inspirador, formador de Monseñor Juan, el doctor Pino Correa Oliveira, que la gratitud era la virtud moral más frágil, ¿no? Y más, por así decir, más difícil de ser practicada. Y uno diría, es tan fácil cuando uno recibe un bien, decir muchas gracias, agradecer, dar satisfacción, ¿no? por el bien que uno hace, que le hacen a uno. Pero somos tan orgullosos a veces que ni eso somos capaces de hacer. Ahora, padre, usted nos había comentado que existen 3 niveles de agradecimiento y que existen 3 niveles de ingratitud, Sí. que es el propio Santo Tomás de Aquino que Sí, los exactamente. explica. No sé si usted Sí, claro. entramos por ese lado. Sí, muy rápidamente. Sí. Pero algo muy liviano, porque entramos antes nomás de aquí, ¿no? A veces la gente queda No se asusten, un poco que- asustado. Les decía que sí, existen 3 niveles de agradecer, de gratitud. Y es muy importante también para que nosotros esperemos siempre nos estar cobrando para perfeccionarnos, para siempre estar practicando más perfecto. Decía Santo Tomás que el primer es reconocer el beneficio recibido. Reconocer. Nuestra persona recibió algo y da cuenta que eso no viene de yo, de uno eso mismo. es una persona que me dio. Solo así como se ponía en una posición de humildad y está reconociendo que recibió aquí. Él decía que el segundo es dar gracias a quien nos dio algo gratis a cambio de nada. La persona que dar alabanza
a aquel que le dio algo. Ese es el segundo nivel, más perfecto que el primero. El tercer, así de todo, según Santo Tomás de Aquino, es la retribución. Qué bárbaro. De acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con las circunstancias más oportunas de tiempo y lugar. Entonces, la forma más perfecta de agradecer, Es retribuir. retribuir. Y es interesante que uno puede ver esos tres niveles. Eso no está en Santo Tomás, pero uno puede ver esos tres niveles de gratitud en la forma de agradecer en los diferentes idiomas. Qué interesante. Entonces, cuando ese primer que es de reconocer el beneficio recibido, que es la más básica, uno se ve eso en inglés con el thank you. El thank you es una forma de agradecer, pero de reconocer que recibió algo. O en el alemán, me corrigen los alemanes, Dankeschön. Danke. Es esa primera forma de cómo que reconoció que recibió algo. La segunda, yo creo que es dar gracias. Creo que ya todo el mundo más o menos por dónde sale. En italiano, ¿cómo se dice? Grazie mille. En español, ¿cómo es? Gracias. Gracias. Entonces, exactamente, está dando gracias el beneficio recibido, que es superior el thank you o el Duncan. Y por lo que yo conozco, hay solo un idioma que es esa forma, vamos a decir, suprema de agradecer, que es de retribuir, que se encuentra en el portugués, que es Obrigado. obrigado. Me siento- Obrigado, que viene del latín, que es de obligatus. O sea, uno se siente obligado a retribuir el bien que hizo. Uno se siente en deuda. Exactamente. Se siente obligado a hacer algo después por la persona que le hizo ese bien. Es muy interesante. Y de hecho tiene toda la lógica del mundo, porque bueno, como dice esa frase de la Sagrada Escritura, si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces una forma de mostrar es esa, digamos, ese sentirse obligado a cumplir de nuestra parte, porque ¿cómo le vamos a retribuir a Dios? Sí, exactamente. No es que, Dios, usted me dio la vida, bueno, ¿cómo se la voy a retribuir? Cumpliendo sus Y mandamientos, se dando siente todo. obligado a decir, no, yo estoy en día con el Señor. No, estamos así, obligados a siempre dar más, siempre agradecer, ¿no? Ustedes saben en el inicio, ¿no? De esa segunda parte, ¿no? De agradecer. Muchos piden. Muchos hacen, ¿no? Peticiones, van delante de las patrones en sus países, etc. Pero pocos agradecen. Así es. Entonces, mismo en las comidas. En Es las verdad. comidas. Creo que todos saben la oración antes de la comida. ¿Y cómo es? La oración antes de comida, la bendición de esa comida. Sí, bendícenos, Señor, y bendice los alimentos que vamos a recibir fruto de tus manos generosas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es bendecir la comida, etc. Pero ¿cuántas personas? Termina. La comida fue buena, etc. Ya tengo que salir, no sé cuánto. Y se olvidan de que después que ya terminó, completó se olvidan de agradecer. Y la oración después de la comida es porque una oración de agradecimiento. La primera oración es como la oración más de bendición. Y en el final más la de agradecer, que en español, ¿cómo es de agradecer? Gracias te damos, Señor, por los alimentos que hemos recibido, fruto de tus manos generosas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Exactamente. Entonces, la gracia es que se da el Señor por el beneficio que recibió. Sí. Y muchas personas después que recibió aquí ya se olvidó porque ya está pensando en otra cosa. Cómo es importante no pedir. Qué Padre, bárbaro. agradecer. Perdón, eso que decía el hermano Sebastián de la frase del doctor Plinio, que no solo es la más frágil, sino la más rara de las virtudes también. Sí. Porque cuán difícil es encontrar a alguien que de verdad agradezca. O sea, y si podemos entrar también en los tres niveles De de la ingratitud. ingratitud, porque ingratitud. va en esa línea, porque puede ser que la gente agradece, pero porque se tiene segundas intenciones. Claro. Claro. Entonces, Que no es un verdadero agradecimiento, justamente es una ingratitud. porque así como hay tres niveles de gratitud, hay también tres niveles de ingratitud. El primero es alguien que se cae ante el favor, alguien que no se reconoce que recibió algo. Como eso es lo que ustedes están diciendo, los jóvenes hoy día, etc. Que no.
ustedes trabajan, pero que tienen que trabajar porque son mis papás y es su obligación de hacer eso. Ahí sí son obligados a hacer algo de mí. Pero ellos se caen delante del favor recibido. Es el primer grado de la ingratitud. El segundo es lo que se dice aquí, cuando hay segundas intenciones. Entonces voy a dar algo, voy a agradecer, etc., pero porque yo quiero algo. Yo no estoy diciendo eso apenas por pureza de intención, para hacer el bien en otro, es porque yo tengo un interés por detrás. Claro. Lo dicen los italianos, el piccolo combinazione. Tiene algo que está por detrás. Hay gente que, por ejemplo, tiene pavor de recibir un regalo porque después siente que tiene la obligación de dar un regalo de la misma altura, ¿no? Exactamente. Entonces es como complicadísimo. O sea, no, ay, este regalo es muy caro, yo voy a tener que en el cumpleaños de ella darle un regalo Que es un tema meramente social, no es un tema de corazón, de verdad. Que la persona le hace un regalo a la otra porque lo estima, sino que en realidad está esperando que en su cumpleaños también todo le den. No entra el amor de Dios en No, eso. para nada. Es todo un cambio de favores. Exactamente. Una mano lava el otro y es eso. Así es. Pero el peor de todos, y es lo que puede ver, y sobre todo si está muy marcado en la vida de nuestro Señor, de la ingratitud, es el que se venga del beneficio recibido. Qué fuerte. Sí. Entonces, por ejemplo, estamos hablando hace poco de los leprosos. Entonces, él curó a aquellos leprosos. Solo uno volvió para agradecer. Los otros 9, ¿dónde estaban ellos en la hora de pasión de nuestro Señor? ¿Dónde estaban ellos cuando nuestro Señor estaba en el auge de la cruz? Por lo menos 9 personas y otros. se deberían de haber levantado contra la crucifixión. No, y peor aún, que decía el doctor Plinio en su Via Crucis, justamente citando esos leprosos que habían sido curados, esos ciegos que nuestro Señor les había devuelto la vista, aquellos cojos que estaban caminando, probablemente muchos de ellos estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. fuerte. O sea, ¿cuántas millares de personas que recibieron el pan, mejor pan que han comido en su vida, de forma gratis? ¿Y dónde estaban ellos para detener a ese Señor? Se vengaron del beneficio recibido. Así es. Eso es lo que pasa con nosotros, católicos. O sea, hemos recibido sacramentos, recibimos la formación católica, hemos recibido tanta cosa y nosotros cuando pecamos estamos haciendo eso. Así es. Sí. Estamos gritando, crucifícalo, crucifícalo. Qué fuerte. No, y después, vengarse de un mal recibido ya es algo horrible, algo feo. Pero vengarse de un bien recibido, yo me atrevería a decir que es algo satánico, diabólico. O sea, ya es un grado de maldad, o sea, pero que existe, ¿no? Infelizmente, ¿no? Qué impresionante. Muy interesante, padre, eso es lo de los 3 niveles, muy bien sacado ahí de la mano. Tampoco no es que precisa ahora, que quiera agradecer de verdad, ahora tengo que decir obrigado, pero puede decir thank you, puede decir gracias, no hay problema. Lo importante es estar agradecido de corazón y cuando hay que manifestarlo y restituir lo que uno recibe, hacerlo de una forma desinteresada, ¿no? Padre, quizá ya para ir redondeando, como dicen aquí en Latinoamérica, volviendo al tema de la acción de gracias, la Iglesia Católica toda la vida pues, ha celebrado misas en acción de gracias por muchas cosas, ¿no? Yo creo que no es a raíz de que haya unas buenas cosechas en los protestantes o en los países donde, ¿no? que se empezó a dar gracias a Dios, o a lo que ellos tienen como Dios, por los beneficios recibidos, sino que en la Iglesia Católica toda la vida se ha hecho esa acción de gracias. Bueno, mismo usted decía, Eucaristía en griego significa acción de gracias, es una acción de gracias a Dios por tantos beneficios que nos da. Ahora, mismo en los Estados Unidos, usted nos comentaba que hay un origen católico también de la fiesta de acción de gracias. Católico, español Sí. y mariano. Y Mariano. Imagínense, Mariano. Ahora si uno ve que los verdaderos orígenes de Thanksgiving son españoles y marianas. O sea, no es lo que dice Wikipedia del origen, sino que el origen Sí, realmente esto es un de- bonus, ¿no? Porque 50 años antes de esa esa comida que hicieron los... comida, etcétera, esa primera acción de gracias entre esos puritanos que llegaron, calvinistas de Inglaterra y con el pueblo indígena, 50 años antes, en el año 1565,
fue una misa de acción de gracias en San Agustín, Florida. Cuando llegaron a este lugar, los españoles, junto con ellos un fray, Francisco López de Mendoza Grajales, que cantó el Te Deum, que es un cántico de acción de gracias. Pusieron una cruz en ese lugar, una misa de acción de gracias que se celebró. Con ahí estaban algunos pueblos indígenas también, y que después de celebrar esta misa, que las primeras misas así en las Américas, en América del Norte, ¿no? Se hicieron una compartida de comidas, una comida española que trajeron así, o sea, ciertamente no eran comidas más frescas que trajeron de España, sino algunas cosas que ellos tenían así. Y después los indígenas también con las cosas que ellos tenían, pescado, maíz y las otras cosas también. Y hicieron ese compartir de comidas, y esa fue la primera acción de gracias celebrada en los Estados Unidos. Qué interesante, ¿eh? Y unos años más tarde, en 1589, también en Texas, cuando llegaron para conquistar ese lugar para el rey de España, también otra vez hicieron una misa de acción de gracias y también una comida. La misma cosa en Canadá, en Canadá es inclusive mucho antes. Mucho antes, que las primeras cosas así eran misas de acción de gracias, esa de parte de los franceses, ¿no? Para agradecer que llegaron, para hacer que atravesaron una parte, etc. Entonces, dar gracias es algo que ya tiene sus orígenes católicos mucho antes de esa comida en Plymouth, Massachusetts, que también tiene la acción de un católico, sino para no decir católicos, también en esta comida famosa de los pilgrims, los peregrinos que llegaron. Cuando ellos llegaron, como estaba diciendo en el inicio, ¿no? Esos puritanos que eran calvinistas vieron que la iglesia de Inglaterra era muy católica. Entonces ellos no eran mucho más radicales. Entonces ellos decidieron salir de Inglaterra y fueron para Estados Unidos, llegaron a ese lugar de Massachusetts, en Plymouth, Massachusetts, y ahí trajeron sus, ¿cómo se llama? Semillas. Las semillas, trajeron las cosas para hacer sus cosechas, sembrar y todo eso, y nada. Entonces, no pegaba nada. Ellos estaban pasando por hambre terrible, y llegó un pueblo indígena, sobre todo uno que se llamaba Squanto, que empezó a enseñarles, no, tiene que hacer tal cosa, tiene que ir, usted coge un pescado así, ponga aquí, que eso va a ayudar con, no sé, crecer esa parte aquí. En fin, no son muy de agricultura, pero... No, quizás les dieron técnicas para la tierra, para que mejorara el humus de la tierra, que pudiese salir, dar fruto. Y mejor. con eso dio fruto, hubo aquella cosecha, y a raíz de esa primera cosecha, etcétera, que no murieron de hambre esa gente, que celebraron esa acción de gracias. Ahora, ese Squanto indígena era católico. Qué bárbaro. Que él iba a ser vendido por los ingleses para ser esclavo, y fue rescatado por los franciscanos españoles, y fue a un tiempo en Inglaterra, trabajando ahí en los navíos, etcétera, aprendiendo inglés, y después interesante, él volvió para Estados Unidos, y el capitán del barco era el mismo que quería venderlo como esclavo años antes. Qué bárbaro. Que era ese famoso John Smith. Sí. ¿No? Que cuando llegó en Estados Unidos, una vez que él sabía hablar inglés, y por eso él lograba dar esas técnicas e informaciones para ellos, y salvaron a esa gente. Y, qué impresionante. por lo tanto, Qué interesante. Tanto los orígenes remontando de antes, 50 años antes del primer Thanksgiving oficial, ya hubo muchos otros Thanksgivings católicos, y ese mismo que se considera como oficial a raíz de cual la proclamación de George Washington y Abraham Lincoln, sí. y todo eso, también gracias a un católico indígena de Squanto. Muy interesante. Nosotros veamos como que los que nos acompañaron por el canal también se siente es algo de costumbre español ese también, ¿no? Interesante. Padre, y hablando de Thanksgivings católicos, usted, por ejemplo, a un católico de hoy en día que nos está escuchando, ¿usted cómo le recomendaría
que celebrase ya en la práctica, después de haber escuchado este podcast, ¿cómo le recomendaría a usted que hiciese esta celebración del Thanksgiving? Bueno, en primer lugar, siguiendo lo que decía mismo los autoridades eclesiásticos en los diócesis de Estados Unidos, en Canadá, etc., y siempre marcar aquel día con una misa. Sí. Porque tanto en Canadá, que se celebra en un lunes, yo creo que hace muchos años que estoy fuera de Canadá, yo siempre celebro con mi familia en los domingos, pero puede ser que el día oficial es el lunes. Primer lunes de octubre, creo, segundo lunes de octubre, no me acuerdo más. Pongan en los comentarios cuál es Thanksgiving en Canadá. En Canadá ya pasó, así que... Sí, es en Canadá ya. Pero no es un día obligatorio. No es un día, digamos, de precepto de ir a misa. Que sea... Ir a la misa. Y tampoco en los Estados Unidos, el último jueves de noviembre, tampoco no es un domingo. Y por lo tanto, uno no está obligado a ir a la misa. Entonces yo creo que sería también importante que marque ese día con la familia, ir a la Santa Misa. Claro. Que si permite, solo un paréntesis así. No, tranquilo. Porque decimos que tiene sus orígenes españoles y marianos, y olvidamos decir por qué mariano. Claro. Porque esa primera misa fue celebrada en el día de nacimiento de la Virgen. Wow. 8 de septiembre. 8 de septiembre de ese Qué bonito. 1565 en San Agustín, Florida. Qué interesante. Por eso tiene sus orígenes marianos también. Cierre Sí, paréntesis. Estamos volviendo a la misa ya Sí. del Día de Acción de Gracias con familia. Mismo no siendo un día de obligación de ir a misa de precepto, Es recomendable. por gratitud, Sí, exactamente. ir a agradecer a una misa en Porque familia. muchas veces la gente va a la misa dominical porque se siente obligado. Tengo que ir porque si no es pecado mortal. Y así que no, uno va por su propia cuenta porque quiere agradecer a Dios, está retribuyendo ese, ¿no? Después, lo ideal sería en familia, algo que usted mencionó en el inicio, que es un día para muchos de reconciliación, que sea también eso también. O sea, la reconciliación más importante es con Dios, ¿no? Sobre todo. Entonces, si uno no está al día con sus confesiones, es un buen día también para confesarse. Sí, o sea, si uno va a acercar a la Eucaristía, que es la acción de gracias, ¿no? Prepara eso primero estando en Gracias a Dios. gracia, en amistad con Dios y después, obviamente, con los demás. Porque claro, la gratitud también es humildad. Entonces, es un gran acto de humildad, pues, reconciliarse con los demás. O sea, me parece que está incluido en la palabra gratitud. Claro. No sé si es un exagero mío, pero me parece que está incluido, ¿no? Claro. Y, o sea, por fin, En casa, come a voluntad las comidas tradicionales. Que es el Que pavo, sea, ¿no? O sea, Sí. para los norteamericanos es el pavo. Puede ser también para algunos es como un smoked ham, puede ser un cerdo Ahumado. ahumado, así. Claro. Que sí. Y Porque- ahí, las otras, para completar, ahí hay otras 1000 cosas, ¿no? Las papas que sean mashed potatoes, como sea, puré de, Sí, puré de papas, puré sí. de papas. O de camote también, De el sweet camote, potato. sí. En Estados Unidos se gusta por los marshmallows con azúcar también encima. Los postres, a voluntad, el pecan pie de calabaza, que muy rico en esa época del año, así. Después, el rhubarb pie, lo que quiera, ¿no? Ahí Es que de hecho la comida ayuda a convivir, ¿no? Claro. A compartir. Es una forma de compartir, ¿no? De poder. compartan en familia, coman, siempre con templanza, evidentemente, ¿no? No se vayan a pasar tampoco. Y eviten tener esto en la mesa, ¿no? También para que puedan conversar, puedan recordar momentos bonitos, puedan... gente que quizá no se ve Bueno, hace mucho tiempo. y antes de comer, rezar antes de comer y después de comer agradecer, que es lo que siempre se nos olvida, ¿no? Claro, Ya está. eso ya lo damos por sentado, que la Sí, gente sí, lo iba a sí, hacer, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes. Pero bueno. Ajá. Pero fenomenal, padre. Yo creo que de esa forma los católicos que tenían la duda y que si lo celebraban, si no lo celebraban, cómo se celebra correctamente, creo que ya pues usted nos ha dejado muy claro cuál es el verdadero origen del Thanksgiving. Así como católico debe vivir el verdadero sentido de la Navidad, Sí. con obviamente nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de eso, y no los regalos, las comidas, etc. También el Thanksgiving.
mucho más do que apenas la comida, mucho más do que apenas no feriado, lo que sea justamente marcado por dar gracias a aquel que nos dio todo. Ajá. Que es algo, un tema católico de todos los tiempos. No es algo que nosotros estamos pidiendo prestado de los paganos y hacemos así algo católico. No, Es una bandera católica, es un estandarte católico. Sí, los protestantes tienen eso porque ellos, que podemos decir, robaron de los católicos. Porque siempre eso es algo, la tradición católica desde siempre. Fenomenal, Padre. Nosotros, con el hermano Juan Andrés, sin ninguna doble intención, queremos agradecerle a usted por su tiempo, por recibirnos acá. Y quieren también invitarlos ahí para comer aquí. De verdad, Padre, que Dios le pague por su generosidad y por siempre pues, estar dispuesto a ayudarnos cuando le hemos pedido. De verdad que muy agradecidos. La gente también está muy agradecida con usted. Espero que entendieron algo, si hay algún error de español, como siempre. Pido perdón. Activen los subtítulos. Agradezco la paciencia. Si quieren que el Padre Ryan esté en más programas, también escríbanlo, por favor, Padre Ryan. Acompáñenos más seguido en el podcast. Es para los que también quieren asistir en inglés. Hay también el canal de los Heraldos en inglés, Heralds of the Gospel. El Padre comenta el Evangelio en ese canal, ¿no, Padre? Así es. Así que bueno, Padre, si quiere, para terminar, nos da una bendición, tanto a nosotros como a los que nos están acompañando, y vamos a comer después. ¿Le parece? Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. Salve María.